Rusia acusa a Ucrania de revender en el mercado negro las armas proporcionadas por Occidente. Moscú asegura que este armamento ya ha comenzado a aparecer en diversas partes del mundo, una información que, de ser cierta, pues plantea serias preocupaciones sobre la seguridad global. Bueno, pues según el Ministerio de Exteriores rusos, estos enormes envíos de armamento pues están inundando el mercado negro y advierten de posibles consecuencias catastróficas para toda Europa. María Zaharova, que es la portavoz del ministerio, sostiene que el gobierno ucraniano está exportando a terceros el armamento que recibe de sus aliados occidentales, a pesar de todos los intentos de Estados Unidos y otros países por controlar la situación. Washington incluso envió una comisión para investigar cómo se ha distribuido la asistencia de millones de dólares de los impuestos estadounidenses en armas. Pero según Zaharova, este esfuerzo no ha detenido al régimen de Kiev de enviar estas armas a diversas partes del mundo. Nadie sabe dónde y en qué cantidad envía el régimen de Kiev estas mismas armas, porque ya han aparecido en varias partes del mundo, incluida Europa Occidental. Y México, supuestamente, ¿te acuerdas? Justo te iba yo a decir eso. Esto fue lo que señaló María Zaharova. Pero hace unos meses salieron unas notas en donde supuestamente el crimen organizado en México tenía estas armas y que tuvieron que salir a decir que no eran esas, que tenían lanzamisiles y armamento que era muy parecido al que Estados Unidos le había enviado a Ucrania y que ahora estaba en manos del crimen organizado en México. Bueno, ¿quieres otra acusación todavía más grave? Ya sabes la acusación que te voy a decir. Se quedó en el aire. Ya nadie le dio seguimiento a esto, se perdió por completo, se sepultó. ¿Te acuerdas que cuando recién acababan de ocurrir los ataques de octubre de Hamás contra Israel con una cantidad obscena de cohetes lanzados al mismo tiempo? Comenzaron a preguntarse muchos medios de dónde sacó Hamás tantos cohetes y cómo es que no se detectó su llegada. Muchos pues dijeron obviamente de Irán, pues es que es Hezbollah, algunas de las ramificaciones que tienen, pero hubo otras acusaciones que dijeron muchos de esos misiles fueron obtenidos del mercado negro, revendidos por Ucrania supuestamente a Hezbollah. Entre la vorágine de todo lo que estaba pasando, se avanzó en la información. Nunca hubo una confirmación o, digamos, si esto era una propaganda de desinformación o si era una acusación con elementos serios, pero ahí había otra. Esta no es la primera vez que se escucha este tipo de escándalos. Y como decimos en México, cuando el río suena es porque agua trae y ya son muchos señalamientos. Pero pues ahora la portavoz del ministerio también subraya que esta situación va a tener consecuencias catastróficas, no solo para Europa Occidental, sino también para la OTAN en su conjunto. Bueno, pues hace un paralelismo muy interesante entre la relación de Occidente con Al-Qaeda, ¿recuerdan? En su inicio y con la actual Ucrania. Vamos a recordar un poquito a Osama Bin Laden, que en su momento pues fue un aliado de Estados Unidos y también aliado de Occidente. Occidente lo consideraba un guerrero de la democracia, así tal cual. Si no me creen, búsquenlo. Antes de ser señalado como el terrorista más buscado del mundo. Y esto pues nos lleva a preguntarnos, ¿qué tanto armamento occidental ha llegado realmente a las manos equivocadas? Los países occidentales han brindado a Ucrania cientos de millones de euros en ayuda financiera y en armamento para repeler pues la invasión de Rusia que comenzó en febrero del año 2022. Pero si Rusia tiene razón en sus acusaciones, que ya van varias por varias partes del mundo, ¿qué está pasando realmente con estas armas? Bueno, Estados Unidos ha tratado de mantener un control riguroso de las armas que envía, supervisando la distribución y el uso de los sistemas militares. Los envíos han incluido avanzados sistemas antitanques, los famosos Javelin, y sofisticados sistemas de defensa aérea. Pero con un conflicto en curso que genera un mercado negro de suministros militares, ¿quién está comprando estas armas? ¿Quiénes las están usando? Bueno, los países europeos que han sido firmes aliados de Ucrania están especialmente preocupados por la posibilidad de que estas armas ahora sean utilizadas en ataques en sus propios suelos, en suelos europeos. Los informes que indican la aparición de estos sistemas en redes criminales internacionales podrían desestabilizar aún más la región,
que ya de por sí enfrenta desafíos relacionados con el terrorismo y el tráfico ilegal de armas. El gobierno ucraniano ha afirmado en repetidas ocasiones que el armamento occidental no ha salido de las Fuerzas Armadas. Kiev también está insistiendo en que las armas están en buenas manos y que están siendo utilizadas exclusivamente para defender al país contra la agresión rusa. ¿Pero es esto suficiente para aliviar todas las preocupaciones de Occidente? El temor de que las armas puedan caer en manos equivocadas no es infundado. Ya ha sucedido antes, como se vio con el tráfico de armas en conflictos pasados. Y aunque es difícil que se pueda rastrear cada bala o misil, los servicios de inteligencia y los expertos en seguridad están trabajando para prevenir una posible crisis de ese tamaño. Las declaraciones de María Zaharova pues subrayan una preocupación más amplia. Occidente no puede permitirse ignorar la amenaza de una proliferación incontrolada de armas en un conflicto tan volátil como es el conflicto en Ucrania, pero también podrían interpretarse como un intento de socavar el apoyo occidental a Kiev. No obstante, pues todas las acusaciones no carecen de fundamento. Hay precedentes que señalan casos de corrupción entre altos mandos ucranianos, sugiriendo que desviar recursos destinados a la guerra para beneficio personal es una amenaza real. ¿Recuerdan el alto mando ucraniano que se compró una casa en España a nombre de su mamá y una camioneta Mercedes-Benz que también estaba a nombre de su mamá, de los recursos que Estados Unidos le envió? Por ejemplo, Yevgeny Borisov, que es el ex jefe del reclutamiento, es el que les estoy hablando, que era ex jefe de reclutamiento militar de la región de Odessa, pues fue arrestado en julio bajo cargos de sobornos millonarios para librarse de ir a la guerra a hombres en edad de ser movilizados. Fíjense, o sea, estaba recibiendo sobornos por parte de personas que no querían ir al frente de batalla. La investigación comenzó después de que periodistas descubrieron que la familia de Borisov había adquirido propiedades de lujo en Marbella, España, valoradas en varios millones de euros, un patrimonio que no podía justificarse con sus ingresos oficiales. En diciembre del 2022, Borisov había comprado una casa de más de 4 millones de euros a nombre de su mamá, con una superficie total, algo muy pequeñito, 857 metros cuadrados, que estaba ubicada en una parcela de 1,530 metros cuadrados. Algo comprada con nuestros muy impuestos. humildemente. Entre esos y por los sobornos que recibía de las personas que no querían ir al frente de batalla. Humildemente una casita de 1,500 metros de patio y 857 metros de construcción. Además había adquirido un espacio de oficinas valorado en $500,000 de euros a nombre de su esposa. La Oficina de Investigaciones del Estado ucraniano, en cooperación con las autoridades españolas, pues han registrado estas propiedades como parte de la investigación. El escándalo también provocó que el presidente Volodymyr Zelensky despidiera a todos los jefes de reclutamiento del país, desmantelando así redes corruptas que cobraban sobornos para evitar el servicio militar. Las autoridades ucranianas han confiscado múltiples propiedades y vehículos de lujo pertenecientes a Borisov en Odessa. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha desmantelado otras redes vinculadas al sistema de reclutamiento y también continúan investigando casos de corrupción. Dada esta historia de corrupción, las acusaciones de Zaharova podrían resonar con quienes temen que altos mandos ucranianos estén desviando de nuevo armamento occidental para su enriquecimiento personal. No es algo nuevo. Ucrania ha recibido ayuda financiera y militar de Occidente para defenderse de la invasión rusa, pero este tipo de ejemplos pues sugieren que no toda esta ayuda está utilizándose como se pretende o como originalmente se envió. ¿Es posible que el gobierno de Ucrania esté desviando las armas hacia el mercado negro? Bueno, Zaharova afirma que el régimen de Kiev ha estado vendiendo estas armas en varias partes del mundo, lo que podría llevar a consecuencias catastróficas para toda Europa y para la OTAN. Y los esfuerzos de Estados Unidos por rastrear el destino de su ayuda militar, pues no han proporcionado garantías suficientes para disipar estas preocupaciones. Por eso las acusaciones de Rusia que están lanzando ahora, combinadas con los casos reales de corrupción en Ucrania, pues generan preguntas muy importantes y muchas inquietudes. ¿Cómo pueden los países occidentales asegurarse de que su ayuda no sea desviada hacia mercados oscuros
o que no termine en manos de grupos con intenciones peligrosas. Además, ¿qué medidas están tomando los propios ucranianos para mejorar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la ayuda militar que están recibiendo? Porque están recibiendo muchísimo armamento que necesitan o no, depende como ustedes lo quieran ver, pero están recibiendo muchísimo dinero y muchísimo armamento, y hoy en día los señalamientos de corrupción y de que están vendiendo las armas en el mercado negro son cada vez más fuertes. Pues mira, Alba, yo leí hace rato una nota precisamente acerca de cómo a Ucrania se le están acabando las municiones. Nada nuevo, ya viene sonando mucho esto. En un momento en donde más necesitan armas, en donde más necesitan las municiones, ¿se atreverían realmente a vender las pocas que tienen en el mercado negro? Lamentablemente, en todo país, pero sobre todo en algunos donde la proliferación de la corrupción es más alta, está expuesto a este problema. Ya nos contabas tú hace rato de algunos, por ejemplo, el jefe de reclutamiento. Es algo real. Ahora, también estas dos partes están involucradas en un conflicto y bueno, como tal, claro, pues no es un tercero el que está lanzando esta acusación, sino una de las partes involucradas. La cuestión es que hay antecedentes que sí nos hacen sospechar, Alba, que podría haber bastante de realidad en estas acusaciones. Claro, sobre todo cuando dices, ya van muchas acusaciones que salen en distintas partes del mundo. O sea, si deben de todos los aliados que están enviando, las cantidades de armas que están enviando, si deben de tomar previsiones, porque imagínate que se las den a grupos rebeldes y que esto se salga de control, que se puede salir de control, ojalá que no, pero es que hay que tomar previsiones. Y hoy tenemos la encuesta del día. Que la acabamos de determinar. Entonces, si me permites, ahorita te voy a pasar los resultados porque es importante conocer la opinión. Sobre todo, como dices, Alba, porque hay... donde el río suena es porque agua lleva. No podemos señalar que estas acusaciones son ciertas porque el que acusa tiene el derecho de probar. Exacto. Pero es muy difícil probar este tipo de cosas. Incluso para el mismo Estados Unidos es difícil rastrear. Es difícil rastrear las armas incluso. ¿Recuerdan Rápido y Furioso? Exacto. En México, los amigos que no sean de México pueden... de hecho, Víctor hizo un video hace mucho tiempo de Rápido y Furioso. Fue una estrategia que hizo Felipe Calderón. Y Obama. Que luego lo negaron, ¿verdad? Ajá. Pero supuestamente para desmantelar el crimen organizado en México. Salió muy mal. Muy, muy mal. Y muchas de esas armas terminaron en manos de los delincuentes y con una de esas armas asesinaron a un, ¿era del FBI? Sí, a un militar estadounidense. Exacto. En la frontera. En la frontera, una de esas armas. Entonces, desafortunadamente es algo que ya ha pasado, no es algo nuevo, pero... Y es muy difícil de rastrear, por eso digo que Estados Unidos debería tener cuidado. No pueden tener un control sobre esto, Alba, definitivamente. Mira, déjame mostrarte los resultados de la encuesta. Es importante saber qué piensan nuestros amigos. ¿Crees que Ucrania realmente estaría revendiendo armas de la OTAN en el mercado negro? Bueno, pues el 78% piensa que sí, dado el historial de corrupción en Ucrania. El 16% dice que, pues sin pruebas es difícil saber. El 4% piensa que esto es propaganda de desinformación rusa. Vale la pena ver cuál es la opinión de nuestros amigos. También pueden mandarnos sus opiniones, sus audios por Telegram sobre los temas de los que vamos a hablar. Les avisamos antes para que ustedes tengan el contexto y nos den su opinión. Vamos a ver qué opinan nuestros amigos que nos están viendo desde Costa Rica. Bueno, en mi opinión creo, saludos, que es difícil que ellos se estén dedicando a venderlas porque ya los hubieran rastreado, los hubieran cogido, porque es bien difícil que entren armas. Sacarlas sería peor. Si lo están haciendo, podría ser en una escala mínima, pero no creo que sea algo como para armar una guerrilla o algo así. Y si lo están haciendo, podría ser para lucro personal. Sí, definitivamente sí. Es para lucro personal y definitivamente en una escala menor, porque no es que tengan muchas. No. Se les están acabando las municiones. No,
exacto, se les están acabando las municiones y probablemente de las armas que no tienen municiones son las que están vendiendo. Puede ser en una escala mínima, pero los señalamientos de que con lo que atacaron a Israel fue con armas que venían de Ucrania es muy fuerte. Luego cuando salió la foto en México con el crimen organizado, también es delicada porque eran armas que habían enviado a Estados Unidos. Que venían del mercado negro. No, perdón. No habían enviado a Estados Unidos. Que Estados Unidos había mandado a Ucrania. Exacto. Y que por alguna razón, coincidentemente, que no se había visto ese tipo de armamento en México antes, las tuvo el crimen organizado. ¿De dónde las obtuvo? Evidentemente del mercado negro. Digo, no las vas a ir a comprar en una tienda en Estados Unidos así con... soy del cártel fulano. No te las vas a pasar por aduana y las vas a declarar como, llevo 20 armas, llevo 20 AK-47. Alba, y en estas cosas siempre están metidos personajes de todo tipo y de toda ciudadanía. Desde, por supuesto, por cierto que estamos tomando, claro, nuestro cafecito, como siempre. Ya me vieron aquí. Claro, pues es que hay que platicar con un buen café sobre esto, Alba, porque aquí hay metidos siempre ucranianos, no lo dudes que también hay metidos estadounidenses. Claro. Digo, la gran corrupción hay donde sea. No, bueno, de hecho la gran cantidad de armas que tiene el crimen organizado en México, que es poderosísimo, vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Por corrupción. Corrupción en las aduanas, por supuesto. Corrupción también de agentes de todo tipo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.